Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana, aparte de Jordi Romero, tenemos a Jorge Lluch de Abacum. Abacum es un SaaS, un software de planificación financiera colaborativa para mediana empresa. En esencia, lo que quieren es sustituir el Excel para los procesos de planificación financiera de los negocios. Procesos colaborativos donde varias gente se involucra, donde hay conversación, comunicación y al final acaba resultando en un spreadsheet que va a ser la hoja de ruta que va a servir para tomar decisiones de negocio dentro de la empresa. Abacum en menos de 20 meses ha levantado más de 32 millones de dólares. Ha pasado por Y Combinator y nos va a explicar cómo es esta experiencia de pasar por Y Combinator en un momento de COVID, en remoto todo el mundo, 350 empresas en un Zoom, como decimos nosotros. Nos va a contar qué ha sacado de esta experiencia y si es recomendable o no para otros emprendedores. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Arcopay. Arcopay facilita la vida a todas las empresas y particulares que quieran hacer agregación bancaria o pagos mediante la PSD2, con una experiencia de usuario mucho mejor que todos los sistemas legacy, con una API REST robusta que es muy fácil de integrar con tu servicio, que además cumple con todas las certificaciones 27001, la seguridad, etc. Y además conecta con todos los bancos de España y la mayoría de Portugal, Italia, Grecia, México, Argentina. Muchísimas gracias, Arcopay, por hacer posible este podcast. Y muchísimas gracias también, como no, a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar todos los datos, procesos, documentos en un solo sitio, accesible para todo el mundo, y ahorrar tiempo en administración y tomar mejores decisiones con datos. Muchísimas gracias, Arcopay. Muchísimas gracias, Factorial. Os dejamos sin más con Jorge Lluch. Bienvenidos a las historias de Startups de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y esta semana con Jorge Lluch. ¿Qué tal, Jorge? Súper bien. Aquí muy contento de estar aquí con vosotros. Jorge es el fundador de Abacum. Abacum es uno de los primeros proyectos que nosotros vimos en el fondo de INNIC y se nos escapó. En 20 meses habéis levantado más de 32 millones de dólares. Y estáis creciendo de forma significativa, por lo que sé, ¿no? ¿Qué es Abacum? ¿Qué es Abacum? Bueno, soy el cofundador de Abacum, ¿no? Junto con Julio Martínez. Abacum es una plataforma de planificación financiera colaborativa para mediana empresa que permite, pues tener informes en tiempo real, hacer, forecast, planning, modeling y toda la parte de corporate performance, remarcando, ¿no?, tal vez el concepto muy colaborativo, permitiendo a los equipos de finanzas, ¿no?, convertirse en lo que nosotros llamamos héroes dentro de la organización, mediante poder impactar cada día con sus decisiones. Esto que hacéis normalmente lo hace el director financiero con un equipo y la gente le va contando cosas y luego va haciendo Excels y va repartiendo Excels, ¿no? Así es como se hace tradicionalmente la planificación financiera. A mí lo que me gusta explicar un poco... Abacum nace de Julio y yo sufrir este problema, ¿no?, en nuestras carreras profesionales. Yo, en mi caso, como director financiero en startups, pues veía, ¿no?, que de los aspectos más importantes de un director financiero, siempre me gusta hablar como director financiero 1.0, ¿no?, que sé que se encarga de auditorías, impuestos, todo eso que es súper importante, pero desgraciadamente poco valorado, diría yo. No se utiliza para el negocio muchas veces, ¿no? Hay que hacerlo y si no lo haces mal, pero... Exactamente. En cambio, esas dos slides que hacías para el consejo de administración y tal, pues de repente todo el mundo, oye, qué bien, qué buen análisis. Pues ese trabajo que es de tanto impacto, ¿no?, tiene unas ineficiencias generadas, ¿no?, en su conjunto, desde toda la manualidad que implica el data crunching y traerte los datos a tu Excel. Luego la colaboración, porque cuando empresa crece, ¿no?, y hablamos de mediana empresa, porque esto es cuando empieza a tener ese impacto en la colaboración, ¿no? Ya no puedo compartir mi Excel con todo el mundo de forma libre. No quiero, a lo mejor hay información confidencial. Hay mucho detalle. Los permisos en Excel no son especialmente buenos. No quiero que lo toquen, ¿no?, que lo rompan. Entonces, exacto. Vimos ineficiencias en todo ese proceso. En la parte de reporting, mucha manualidad, mucho error. Y de ahí cuando empezamos a decir, oye, si esto lo vemos que es un problema, hicimos mucho research, validando la oportunidad, y parecía claramente, ¿no?, que había un hueco de mercado para esto.
Una pregunta, ¿cómo lo hacen las grandes empresas que lo hacen bien, que no lo hacen con 4 hojas de Excel? ¿Qué herramientas son las mejores para hacer esto para Coca-Cola o Apple o este tipo de compañías? Las herramientas de FP&A, que hay varias enfocadas en ese gran cliente, pues hablarías de Anaplan, Vale. Adaptive, ¿no? Son empresas creadas a principios de los años 2000 con foco en enterprise, ¿no? En grandes multinacionales. Y ahí sí que hay workflow, sí que hay permisos, sí que hay reporting bien hecho. Sí, no, en el sentido de que... Es viejo, es un poco viejo ya. Es un poco viejo y lo que ves en estas herramientas, creo que no han enfocado el concepto de colaboración y muchas veces los equipos de finanzas y planificación financiera tienen estas herramientas, trabajan con ellas, pero luego cuando van a hablar con otros stakeholders van al Excel. Lo descargan al Excel y lo envían desde ahí. Vale, entendido. El Excel es muy buena herramienta, ¿eh? O sea, Sí. Tú lo planteas y dices, joder, qué flexible. Todos competimos contra el Excel. Todos toda la vida. competimos contra el Excel, ¿no? El problema es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿dónde está el dato? ¿Qué ve quién? ¿No? Y eso es ahí donde se empieza a complicar la cosa. Pero cuando empiezas a complicar todo eso, también generas mucha barrera de entrada, ¿no? Para alguien que tiene que entender... O sea, es un trade-off, ¿no? Alguien que tiene que entender tu producto versus lo fácil que es entender el Excel, ¿no? Y en cualquier momento, lo fácil es decir, oye, me voy al Excel, ¿no? Es un poco lo que yo creo que el SaaS entero compite contra Excel, lo que dice Jordi, ¿no? Porque es la solución más flexible, más cómoda y que todo el mundo tiene Y es incorporada. barata porque ya está pagada en general con el Word o el Outlook. No, es claramente... O sea, es muy fácil abrir un Excel y ponerte a modelar. El problema, y ahí viene, ¿no? Cuando la empresa crece, es el gestionar ese monstruo, ¿no? Ese bicho que digo yo, es duro. O sea, al final tú puedes abrir un Excel y modelas. Maravilloso. Pero es que cada mes la bestia va a querer comer, ¿no? O sea, cuando tú vas a querer hacer tus análisis, vas a tener que actualizar todos esos datos y ahí el pain es muy elevado. Y empiezas a de repente decir, oye, pues me voy a plantear el dolor, el change management, que nosotros lo que hacemos es ponerlo lo más fácil posible a nuestros clientes, ¿no? Invirtiendo mucho en esa experiencia de usuario del onboarding y hacerlo lo más rápido posible, pero hay que gestionar. Entonces, en esa empresa mediana, ¿no? Cuando empiezas a crecer, el pain empieza a ser ya tan elevado en esas ineficiencias de esos trabajos manuales, que es cuando dices, oye, estoy dispuesto a invertir para poder trabajar mejor, ser más productivo y tener más impacto. Lo que pasa es que seguro que hay tanta inversión hecha en conocimiento, ¿no? Y en material dentro de la empresa que para poder mover las macros, las tablas dinámicas, todo lo que la gente ya tiene montado en su Excel, en vuestro producto, es un producto infinito. Tiene una profundidad infinita. Tiene mucha profundidad. También nosotros no hemos venido a erradicar al Excel. O sea, nuestra visión muchas veces, a diferencia de otros en los que, oye, ahora utilizas Abacum y solo hay Abacum. No es así. Nosotros podemos hacer que sea trabajar con Excel más sencillo por varias razones, ¿no? O sea, hay una parte de lo que es una carga automática de datos. Yo puedo hacer leer todos los datos que tú necesitas, operativos, financieros, recursos humanos. ¿De dónde? Tenemos más de 150 conexiones de API directa con herramientas SaaS y luego en el proceso de onboarding... El problema es las herramientas SaaS, ¿eh? Que sean herramientas SaaS, porque esto todavía no ha pasado, este cambio, en cosas como finanzas, ¿no? Exacto. Entonces, pero luego si no también hacemos en este proceso de onboarding, pues es muy sencillo que poder traer mi información al sistema, ¿vale? Y hacemos que esa automatización realmente ocurra. Entonces tú puedes traerte esa información a Abacum, la lee, la tienes ahí y yo puedo escribir directamente en Google Sheets, por ejemplo. Entonces, que tú quieres seguir haciendo algo en Google Sheets o en Excel, no hay problema. Yo me hago el currazo en Abacum de tragar esa información, de procesarla, de ponértela bonito y luego te la puedes llevar a tu Excel o Google Sheet y acabar de ahí hacer el extra effort si necesitas. Eso lo puedes embeder en Abacum. Puedo leer el output que tú generes en Google Sheet y traérmelo para actualizar las tablas que tengas con otra gente. Entonces, nosotros lo hacemos, o sea, mejoramos, si cabe, ¿no?, la experiencia de usuario que puedes tener con estas herramientas, haciendo que las utilices para lo que está concebido, ¿no? Al final lo que hablamos del Excel es que está sobreexplotado y hay aspectos que no son buenos, óptimos para el Excel, que nos tenéis que llevar a las herramientas que están construidas para ello y dejarlo para lo que realmente son lo que realmente son buenos. ¿Qué hace el producto de Abacum, concretamente? ¿Qué es el producto?
¿Qué es? Te voy a decir el ¿Es un OneLine. spreadsheet? No, es un... A nosotros, si miras en la página web, se nos conoce a veces como el Notion para finanzas, aunque nos gusta más la definición de Figma para finanzas, porque estamos hechos para resolución del use of case de finanzas. Notion es como muy genérico, no muy transversal, pero... Muy generalista, agnóstico de todo. Pero nuestra experiencia de usuario redunda, ¿no?, en esas capacidades colaborativas de estas grandes herramientas, ¿no?, que nos han inspirado en buscar un producto. Se parece muchísimo a Notion, ¿eh? El concepto nos parece potente y que ayuda, ¿no?, para otra vez, ¿no?, redundar en la colaboración. O sea, al final el producto es como si el director financiero o el equipo de finanzas hiciera un Notion o hiciera un Google Docs y empezara a poner un montón de screenshots y de tablas de Excel y de reports y notas, pero con el matiz que no son screenshots, sino Exacto. que se hacen live o se hacen con los datos conectados de las fuentes, ¿no? Este es el producto. Súper bien definido, muy bien. Bueno, es lo que se ve en la web. Al final. Oye, una cosa curiosa, porque has hablado muy por encima que tú eres antiguo director financiero de startups. Una cosa que nos sorprendió cuando vimos la incepción de Abacum era un equipo fundador diferente al típico que monta una empresa con tecnología difícil, ¿no? Porque aquí hay un producto difícil de construir. Y es que tú eres financiero, has estado en TravelPerk, en Wallapop y en otras startups como director financiero o parecido, y tu socio es Venture Capitalist, ¿no? Es una persona que ha estado en Bank Sabadell, creo, y en InnoSales. Lideró la la creación de InnoSales. Pero que en el fondo estaba como liderando proyectos de inversión. InnoSales lanza 4 productos fintech al mercado. También. Pero ninguno, digamos, que haya llegado donde queréis que llegue a Abacum, entiendo yo, ¿no? Con lo cual, sí. no sois gente que haga software previamente en vuestra vida anterior, ¿no? Y de repente sois un financiero y un inversor que os lanzáis a hacer un software para finanzas, obviamente, que tú conoces bien. ¿Cómo decidisteis lanzaros al ruedo sin saber hacer software y sin tener un tercer socio quizá que os apoyara en esto, ¿no? Porque es uno de los riesgos más grandes de las startups, es tener una idea muy buena y no saber hacerla. A ver, súper de acuerdo. Y hemos tenido que afrontar esta pregunta. Y Combinator, inversores. O sea, no... Aquí al final, cuando es el The Elephant in the Room, ¿no?, también es muy fácil preparar. ¿Quién sabe programar aquí, no? Exacto. Entonces, ¿dónde están cómo hemos sido capaces de lanzar este proyecto, a lo mejor sin tener este apoyo? Varios, pues como siempre, ¿no?, varios matices y demás. Aunque hablábamos antes, ¿no?, yo tengo una formación técnica, pero no me he dedicado al desarrollo de software, así que no cuenta. ¿Qué tenemos? Pues a lo mejor más canas de las que nos gustaría. Entonces, llevamos mucha experiencia en este mundo. Creo que hemos conocido gente muy buena, gente que nos está ayudando y nos está apoyando desde el minuto cero en este proyecto. No son fundadores, son amigos. Son amigos. Amigos, hay algunos que son inversores. Vale. Dentro de los business angels iniciales, pues hablabas, ¿no?, de perfiles. Tengo la suerte de conocer mucho a Lucas y a Jota de Privalia. Vale. Tampoco no hay ningún programador en ese equipo. Entonces, bueno, ha habido gente muy buena. Entonces, sí que contamos con apoyo técnico de un advisor que nos ayudó muchísimo al principio. Y sobre todo nos ayudó con los primeros fichajes. Un advisor al final que es sweat equity. Una persona que os ayudaba con introducciones y consejos a cambio de equity. Sí, que nos ayudó muchísimo en a dibujar, pues empezar a dibujar la tecnología y demás. Y sobre todo en este concepto, ¿no?, de aportar el talento que necesitábamos para comenzar. Porque hablábamos antes, este debate lo tuvimos Julio y yo. Sí, claro. Entonces, el problema es que Julio y yo tenemos muy buena relación. Y eso es un problema. No era un problema, era un problema en el hecho de cuando queríamos a este socio. Vale. Meter un tercero ahí. Meter un tercero. Tenía que ser alguien que estuviera muy en sincronía con nosotros. O sea, y aquí se habrá hablado seguro muchísimo el tema de los socios. Al principio hay que dejar las cosas claras, pacto de socios, y es importantísimo. Es como un matrimonio realmente... Más difícil de deshacer que un matrimonio. Entonces, hemos visto seguro, todos conocemos experiencias y proyectos que a lo mejor son grandes ideas que no se llevan a cabo por esta relación de los socios o por malentendidos. Entonces, oye, Julio y yo lo hemos trabajado, hemos trabajado todos estos aspectos desde el principio y tuvimos que tomar una decisión. Oye, ¿qué riesgo asumimos? ¿Traemos a alguien que no acabe de encajar con nosotros o que no tengamos la seguridad que encaja? ¿O asumimos el riesgo de no tener a un socio fundador tecnológico y afrontamos ese problema? Y lo contratáis, pagáis cash,
Pagáis ESOPs o lo que sea. Exacto. Y adelante. Entonces, hoy tuvimos la suerte de que José Luis, Javier y Sergi se sumaran al proyecto al principio, que son unas máquinas, y no estaríamos aquí si no fuera gracias a ellos. Entonces, gracias a eso pudimos afrontar esas preguntas. ¿Cuál fue vuestro cap table fundacional? O sea, ¿lo hicisteis a mitad? ¿A mitad? Julio y yo, sí. ¿50-50? Uh-huh. ¿Y cómo decidís los roles? Este proceso de decidir quién hace qué. Pues otra vez, discusiones muy, muy maduras. ¿Qué ¿Qué roles tenéis? También. Él es el CEO, yo soy el director de operaciones. Nos planteamos, oye, ¿somos coceos? ¿Cómo lo hacemos? Y a la vez, oye, lo que tenemos claro Julio y yo es que queremos lo mejor para esta compañía. Y entonces, tenemos la capacidad de tener discusiones muy centradas. Oye, el ego a un lado, los dos vamos al 50-50, hay que tomar las mejores decisiones para esta compañía. Y una de ellas era la discusión de, oye, ¿qué hacemos? La figura de coceos, vamos con CEO, lo estuvimos planteando, lo estuvimos viendo. Es una pregunta que te hacen en YC, cuando te preparas para las entrevistas. Una de las que te suelo hacer es, oye, ¿quién es el CEO? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? Entonces, tuvimos esa discusión, pensamos que era lo mejor para la compañía que él asumiera claramente esa función y así lo llevamos adelante. ¿Cuál ha sido la evolución? Porque nosotros lo que vimos, erróneamente, claramente, es que es muy difícil captar todas estas fuentes de datos de una forma estructurada. Veíamos un nightmare de integraciones que potencialmente era infinito también ha cambiado vuestro pitch. Yo creo que no era exactamente... O sea, nos has dicho planificación financiera colaborativa para mediana empresa. O sea, ahora lo tienes muy claro. En aquel momento... Eso siempre pasa. Siempre pasa, evidentemente, nosotros los primeros. Sí. Pero en aquel momento no lo veíamos, no acabamos de ver a dónde se enfocaba quién era el cliente, quién era el pain concreto y dónde estaba el valor y cómo podía reemplazar otras herramientas del ecosistema, ¿no? Pero bueno, claramente habéis encontrado el espacio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el cliente que ha acabado consolidando a día de hoy? Seguro que cambiará en el futuro. Como target vuestro, ¿qué tamaño tiene y cuáles son los economics con este cliente? Nosotros tenemos, o sea, aquí nos enfocamos en un target de cliente que llamamos Tech Scale Up. Decimos de mediana empresa entre 100 y 2.000 trabajadores. Podríamos ajustarlo un poco más a entre 200 y 600, pero tenemos clientes en la franja de los 100 y tenemos clientes por encima de 1.000 trabajadores, ¿vale? Pero es ese espacio donde nos sentimos más cómodos. ¿Por qué el concepto tech? Porque denota una sensibilidad a utilizar herramientas. Probablemente el tech stack que utilice pues van a ser ERPs como NetSuite, Navision, o que ya tienen una vocación, ¿no?, de conexión, que tienen APIs y demás. Van a utilizar otros sistemas de recursos humanos, de visualización de datos. Van a tener, y es muy común, ¿no? Y suelen tener, ya están usando muchas herramientas SaaS que hablamos al principio, ¿vale? Tenemos clientes más tradicionales y ahí donde... Y que este tipo de clientes lo que tiene en común con los otros es un director financiero sofisticado, podríamos llegar a decir. Un director financiero que tiene esa vocación de cambiar las cosas como se venía haciendo desde el pasado, invirtiendo en herramientas que les va a mejorar, ¿no?, la productividad y la eficiencia. Entonces, nuestro foco pues estaría más en lo primero, pero es verdad que nos llegan leads, ¿no?, de inbound de empresas más tradicionales. Y ahí lo que hacemos es calificarnos realmente si vamos a poder ayudarles. Somos una empresa que tiene 20 meses. Es importantísimo la definición del target persona, ser muy crítico y muy claro en que vas a ayudar a ese tipo de personas a día de hoy, porque no, si tuviera la mala suerte de que me vienen 10 millones de empresas, queremos usar este software, no les podríamos dar servicio, ¿no? Entonces hay que asegurar que tu cliente está contento, está satisfecho y ese es el que a día de hoy somos, bueno, pues... O sea, entre 100 y 2.000, que es bastante amplio. Sí. Empresa tech, ¿no? Sí. Que tiene otros SaaS. Esto es bueno y malo porque estos otros SaaS igual lo reemplazan, ¿no? Puede ser potencialmente que si están, ¿no? Que estén utilizando algún entorno colaborativo que les permita también hacer esto. Sí, es cierto que cuando tú has hecho la inversión de construir todos tus modelos, tienes a muchos usuarios usando tu herramienta, es más difícil el cambio, ¿no? Entonces ahí estás construyendo barreras de salida. ¿Cuántos clientes tenéis de hoy?
tenemos, como hicimos en la nota de prensa de la serie A, porque no estamos todavía desglosando mucha información, pues estamos en el torno del centenar de clientes. Son unos 100 clientes. Y de estos 100 clientes tienen este perfil que dices, ¿no? Entre 100 y 2000. Sí. ¿Cuánto paga un cliente medio por el producto? Depende de varios factores. Depende porque lo que analizamos es la complejidad del cliente. Uh-huh. Tenemos una forma peculiar de hacer el pricing. No está en la web, ¿no? El pricing. No está en la web y es parte. Esto siempre asusta. Es parte del secret sauce. Eso es caro. Cuando ves que no está en la web. Es como en el restaurante que pones según mercado las gambas. Que sabes que te van a salir caras. Sí, claramente no definiría nuestro producto como barato. No le diría que es caro porque creo que aportamos mucho valor. Pero sí que a la hora de hacer el pricing, pues dominamos la complejidad del cliente, el tamaño que tiene, el número de integraciones que vamos a tener que realizar. Y todo eso lo factorizamos. Y tenemos... Y las rondas que han levantado. Las rondas que han levantado. Y luego tenemos unas peculiaridades que lo que le diría a la gente que esté escuchando este podcast, que si tiene interés y quiere conocernos, oye, que nos escriba, que le haremos una demo y le explicaremos nuestro... ¿Entre qué y qué acaba costando el producto? Sí, la mayoría de clientes, no hace falta que digas el exacto, pero eso es una cosa de 1.000 euros al año, de 10.000 euros al año, de 50.000 euros al año. Más o menos, ¿qué acaba costando en rango tener esta inteligencia al final, ¿no? O sea, cuando sí. ¿Estáis en los 1.000, en los 10.000, los 20.000, 50.000? Estamos en los dos dígitos, ¿no? de lo que tú hablabas. No somos o sea, 10, 20.000 euros. Y es que depende, porque también hay clientes que son más grandes. Más o menos. Entre 10 y 50. No estamos... ¿Es un buen rango entre 10 y 50? Podría serlo. Bueno, no sé, yo no lo sé. No, al final esto siempre me hace mucha gracia, ¿no? Este tipo de preguntas e informaciones a día de hoy no estamos desglosando públicamente tanto dato, pero sí, ¿no? Estaría en ese entorno. Anuales. Sí. Y son contratos anuales. Sí. ¿Y cuál ha sido vuestra evolución en cuanto a crecimiento de empleados, y en revenues? O sea, ¿cómo os habéis movido? ¿Habéis pasado del 0 al 1 millones de ARR? Entiendo que sí. Uh-huh. ¿Habéis pasado la etapa de 0 a 1? Sí. ¿Y estáis entre el 1 y el 10, imagino? Vale, interrogatorio. Nada de buenas, no. A ver, te explico. Este podcast, o sea, a nosotros nos sirve para explicar casos de éxito en profundidad. Sí, no sé, entiendo. O sea, no es lo mismo que explicaríamos a un periodista, por entonces no tiene ningún interés para nuestra audiencia, ¿no? Intentamos somos periodistas pésimos también. Para eso ya hay periodistas buenos. Nosotros somos emprendedores. Entonces, intentamos explicar los casos de negocio porque hay muchos emprendedores que nos están escuchando, ¿no? Y vosotros lo habéis hecho bien, entonces pues es un caso de aprender, ¿no? O sea, algo habéis hecho y entender cuál ha sido vuestra clave, cuál ha sido vuestra evolución, pues es muy importante para nuestra audiencia. Y ojalá, o sea, humildemente, si puede ayudar a alguien, pues estaré súper contento, ¿no? Faltaría más. O sea, nos sentimos en deuda con mucho emprendedor, con mucha gente que nos ha ayudado y creo que Julio y yo, ¿no? En la medida de lo que podemos, pues siempre intentamos devolver. Me reía y es gracioso, ¿no? Porque es verdad que las startups, y vosotros lo conocéis mejor que nadie, con este tipo de información siempre es peculiar, ¿no? El control que haces, uh-huh. Cómo lo gestionas, porque al final tiene mucho impacto. Información que puedas dar a competidores, inversores, fijar expectativas. Uh-huh. Entonces, siempre me hace mucha gracia. Yo probablemente me tiraría y sería como mucho más transparente, pero hay que saber gestionarlo. No, digo Julio, digo yo mismo. O sea, una parte de mí pues sería como mucho más transparente y la otra parte de mí es parte del equity story que tienes que controlar. Nosotros te ayudamos. Tú solo tienes que hacer así o así. Las series A se hacen históricamente al 1.000.000 de ARR. Uh-huh. 1.200.000 de ARR. Ahora hay mucho dinero, se hacen un poquito antes, ¿no? Vosotros hicisteis la serie A en noviembre. Sí. Estaríais cerca del 1.000.000 en noviembre, uh-huh. Y creciendo a un ritmo de 2-3x al año, ¿no? Esto es lo que uno asume por vuestra historia de funding. No, está súper bien visto. Vale, pues más o menos estamos cerca. Estaríamos por ahí, sí. Vale, pues ya está. O sea, al final la press release esto fue dice en noviembre, mucho. O sea, estaréis cerca del 1. ¿Cómo? Es que fue en noviembre, con lo cual estaréis cerca del 1. Sí. No, lo que o sea, sí que creo que a nivel de performance, comparándolo contra otros proyectos, por lo que nos han dicho, pues estamos
en 18 meses, ¿no? Llegamos a estar en este performance que nos dijo una persona muy vinculada en este sector, que es top 1%, ¿no? Que hay muy pocos proyectos. De crecimiento y de métricas. Desde la primera línea de código hasta llegar a estos... No, habéis ido rápido. Entonces... O sea, el Product Market Fit lo habéis encontrado rápido, ¿no? Yo creo que hay una etapa de travesía del desierto de la startup cuando huele el problema pero no sabe cómo vender la solución al problema. Habéis ido rápido en este sentido. Hemos ido, sí, antes hablamos, ¿no? Hemos dicho de forma muy transparente, ¿no? Y cuál era el elefante, ¿no? A lo mejor el socio tecnológico, cosas de estas. Lo que no hemos tenido que discutir en ninguna... y vosotros me podéis decir si estoy equivocado o no, ¿no? Que al final escuchasteis el pitch inicial. Creo que todo el mundo entendía el problema. Sí. Todo el mundo daba por hecho. Los inversores al final también tienen muchas veces un perfil financiero. Entonces, sí, claro. Todo el mundo es muy consciente de este problema. Entonces, nadie discute el problema. Luego, a nivel de producto, ¿no? Llegar al Product Market Fit, que este es el nirvana. Cuando entras en Y Combinator, te están 10 semanas bombardeando a hacer cosas que no escales para validar y realmente darte cuenta si tienes o no tienes Product Market Fit. Y nosotros, pues oye, creo que tenemos pues, la suerte de encontrarnos en una situación donde nuestra visión de producto, el entorno, el problema, pues parece bastante claro. ¿Cómo es vuestro go-to-market? ¿Qué pinta tiene? Para captar estos 100 clientes, ¿habéis hecho principalmente inbound contenido, habéis generado leads o habéis hecho outbound? ¿Habéis llamado a clientes? Creo que, o sea, al final, claramente habéis visto muchas experiencias y dais los números como de forma muy, muy indicativa. En 20 meses hemos tenido la capacidad de construir lo que hemos construido, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado al principio founder-led, outbound, oye, pues hacer el trabajo, empezar a o sea, montar. super target, ¿no? Super habéis target. definido un target de startup scale-up, que hay poquitas y habéis ido a todas ahí a saco. ¿Y habéis vendido vosotros? Sí, Julio y yo nos hemos echado a vender, pero nos hemos hinchado y a hacer de SDRs, de account executive y todo, a mandar. Y llegas a YC y ahí te dicen, oye, hay que mandar tropecientos, centenares de emails a la semana. ¿Vale? Pues oye, y trabajas mucho el cómo tiene que ser este correo, el formato, la personalización. Y nosotros nos hemos hinchado. Esas 10 semanas pues, son muy intensas en ese trabajo. Luego pues, hemos tenido la suerte de empezar a montar un equipo de ventas potente. Y en paralelo pues estamos trabajando toda la parte del inbound con contenido. Creo que hacemos contenido bastante interesante. Tiene bastante buena acogida. Y eso nos está ayudando, ¿no? A generar toda esa dinámica. Las notas de prensa relacionadas con las rondas de financiación pues también te ayudan a posicionarte. Claro, en vuestro target startup lee mucho las rondas, ahí hacéis ruido, os va muy bien, ¿no? Sí. Y entonces, pero este es un trabajo que es más a medio plazo, ¿no? Lo primero, lo que te asegura el éxito en los primeros meses de vida es el outbound, el esfuerzo, el trabajo serio y constante en este campo. Si tú te fijas en los últimos 2 meses, ya que tenéis poca historia, los últimos 2 meses, ¿los clientes qué pinta tienen? ¿Vienen más de la parte de inbound, del esfuerzo de contenido que habéis hecho? ¿O vienen de un equipo de outbound que está haciendo lo que vosotros hacíais antes de mandar los 20.000 emails? Claro, los últimos 2 meses, como fue la nota de prensa, hemos tenido muy buena acogida en esa parte. Entonces estamos en el 50-50, ¿no? Más o menos vendríamos a decir. Veremos ahora poco a poco, ¿no? Si seguimos el contenido que generamos y tenemos la misma repercusión y seguimos en esos entornos, o oye, a ver el outbound. A medio plazo espera ser mucho product-led growth, más por inbound. Será parte del... Nos quedan cosas por descubrir y aprender. O sea, al final Yo me juego algo que tendréis un equipo de ventas superior al equipo de producto. Hoy no, en un año. En un año veremos. ¿Con este ticket? ¿Y con buena retención? Claro. Sí, claro. Salen los números. Salen los números. Esa es la otra parte positiva. Nadie nos ha discutido los unit economics. O sea, yo he estado en otros proyectos en los que, oye, ¿cómo va a ganar una... Vender duros a 4 pesetas es fácil. Sí. Habéis empezado... Tenéis una media de unos 10.000 euros de ACV, no 1.000.000 de euros, 100 clientes, es muy fácil de hacer. Ahí sí. O sea, habéis pero... empezado por los 1.000, 5.000 y estáis ahora en los 20.000, 30.000, por decir algo, ¿no? Vamos a ir, o sea, sí que los números pues costaría mucho ver, ¿no? Porque hemos mezclado diferentes timeframes en la conversación, noviembre, ahora,
pero sí que nos movemos en esas líneas de inversión y veremos el ACV cómo evoluciona en los próximos meses y años a nivel de market, donde acabamos más bien posicionados, si vamos más a market. Claro, es que el tema es cuando empezáis a vender a empresas de 10.000 que os van a pagar una pasta, 100.000 euros por una herramienta así, no tiene bastante sentido. Probablemente la parte más mid o SMB seguro que la abandonaréis. O no, no lo sé. Hay casos de todo. Aquí estamos todos, ¿no? Siempre, y aquí puedes ir evolucionar o te vas más hacia el small con un producto que sea muy self-serve, muy fácil y a lo mejor sea muy viral, o te vas más hacia arriba porque pero en cualquier caso son caminos distintos. Son caminos. Nosotros creo que tiene más sentido ir hacia arriba. Sí. Por el tipo de producto que somos y el tipo de proyecto. Hay una decisión que tienen que tomar los emprendedores, y yo creo que vosotros sois un caso muy, muy extremo en una dirección, ¿no? Y de momento os está yendo muy bien. Que es, voy a un mercado muy grande hoy, ¿no? Claramente grande, y me pego la hostia para llegar a ese mercado, ¿no? ¿Cómo conecto? ¿Cómo voy haciendo los nichos tal? Versus voy a una cosa súper específica, de la cual hay muy pocas, porque tech startups, scale-ups, tal, hay muy que usen NetSuite o tal, ¿no? O sea, hacéis un nicho muy, muy, muy pequeño, pero vais muy rápido. Porque claro, como hay pocas, es relativamente fácil hacer un producto escuchando lo que te dicen y tal, y saturas el mercado muy rápido. Entonces vosotros claramente habéis ido a un mercado a corto plazo pequeño, pero habéis crecido muy rápido en este mercado. O sea, vuestra penetración en 2 años será altísima, porque no hay tantísimas tech scale-ups, ¿no? Entonces ahí el reto será, ¿qué hay después de esto? No es tan pequeño, ¿eh? A ver, cuéntanos, ¿cómo de grande, cuántas tech scale-ups hay con VC y con NetSuite y Dynamics o este tipo de plataformas? Dynamics es mucho más amplio. No, pero tech scale-ups con tal, o sea, es todo. O sea, pero sí que hay muchas empresas. O sea, el mercado, el SAM y el TAM, cuando lo tienes medido, aquí tendría que acordarme exactamente con estos matices que estás tú incluyendo. Pero además de ser un mercado grande, porque tenemos clientes en todo el mundo, Canadá, los números son globales, ¿no? Claro, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Australia. Entonces, en ese espacio el mercado es grande y además crece. Luego tienes proyectos como Suora, que solo han vendido a otros y los números son muy elevados. Yeah. Entonces, nosotros creo que tenemos la definición que tú bien decías de un target bastante claro con el que trabajar, que es importante, pero además es que el mercado es grande y crece. También has comentado, ¿no? El dinero o los recursos que han recogido los fondos, ¿no? en los últimos años, pues no estamos limitados, no nos vemos limitados. Pero ¿qué vendrá después? Ya tenemos clientes, te decía, un poco más tradicionales en otros aspectos. Es en cuanto a la sofisticación en el área financiera se está produciendo y hay unas necesidades cada vez más globales, ¿no? Y se les exige y se nos pide más a los financieros. Pues oye, vemos, ¿no? Que cada vez te vienen más clientes y que somos capaces de venderles, de servirles y de aportarles valor. ¿Y cómo es el split geográfico entre los 100 clientes? ¿Qué parte está en España y qué parte está en Estados Unidos? Nosotros ahora mismo, o sea, en España pues tenemos la suerte de tener varios clientes, pero ahora ya nos supone, es un porcentaje pequeño, ¿no? Comparado con el resto de Europa, como decía, Sudamérica, Norteamérica y otros países. Claro, tenéis totalmente fragmentado, no hay una geografía que domine. Ahora mismo crece fuerte Estados Unidos. Es un mercado muy grande, donde están mucho más acostumbrados a la compra del SaaS. O sea, creo que a nivel global el 70% de los ingresos de las empresas SaaS vienen de Estados Unidos. No, es normal que estemos generando por ahí mucho. Y Y Combinator os habrá abierto muchas puertas también, ¿no? Y Y Combinator ayuda, te posiciona y claramente es un multiplicador. ¿Y cuál es el funnel? O sea, ¿cuáles son los pasos que transcurren entre que un cliente entra a conocer a Abacum, se conoce por primera vez a Abacum y se acaba convirtiendo en cliente? Trabajamos, creo que una estructura bastante común, ¿no? En estas etapas iniciales con un equipo de BDRs que califican a los clientes, tanto si es un inbound como buscando empujar el outbound. ¿Tenéis BDRs inbound y BDRs outbound? Ahora mismo hacen las dos cosas. Y a nivel y luego llegaría el account executive,
que es con el que se trabaja ¿no? el prospect, el potencial lead. ¿Se hace una demo? Se hacen demos, se trabaja ese aspecto. ¿Con quién? ¿Con qué buyer persona? ¿Dentro de la empresa? ¿Cuál es el champion o el decision maker? Si es una empresa más en el rango pequeño de los números, pues trabajas mucho con el CFO o con el director financiero. A la que la empresa crece, ya tiene un equipo de FP&A potente, pues trabajas mucho con el FP&A manager o FP&A director, ¿no? Ahí depende de entre los 100 y los 2000 dónde esté la compañía, ¿vale? Porque claramente con un CFO de una empresa de 2000 trabajadores pues tiene otras funciones que miras esos aspectos. Y entonces hoy también tenemos un equipo interno de lo que llamamos FP&A Operations que ayudan, ¿no? Y dan soporte a lo mejor en demos algo más complejas y además luego se encargan del proceso de onboarding. ¿Cómo es el proceso de onboarding? Porque esto es algo que a mí me preocuparía, ¿no? De este modelo, porque las integraciones con los sistemas de gestión que tienen, ¿no? De proveer el data para que esto funcione solo. Nosotros una de las cosas que nos enfocamos desde el principio fue en romper el paradigma que venía tradicionalmente de estos legacy players que hemos comentado también, en el que los procesos de integración son muy lentos. Nosotros, en función del tamaño del cliente tipo, pero normalmente en 3-4 semanas estás up and running en la plataforma. Eso significa que ya estás utilizando, que ya puedes utilizar Abacum. Contra los legacy solutions, esos procesos pues eran 6-9 meses, ¿no? En función del tamaño, pero incluso mucho más. Entonces nosotros nosotros en 3-4 semanas estás en el producto, en la plataforma, utilizándolo. A lo mejor nos quedan alguna integración pendiente, pero tampoco es preocupación porque hemos facilitado mucho el proceso de la carga de datos. Y tú ya estás viéndole valor. O sea, ya estás usando la plataforma, estás trabajando con ella. Lo cual ayuda muchísimo también a la hora de conseguir feedback de cliente, porque nosotros creo que de las cosas que más ha llamado la atención en Y Combinator, inversores y demás, es lo cerca al cliente que hemos estado y el approach lean, ¿no? A desarrollo de producto. Creo que eso también ha influido muchísimo en el tipo de producto que hemos acabado desarrollando, que es diferencial o poco tiene que ver con otras herramientas en este aspecto. Entonces, ahí ha sido eso. Es muy importante a nivel de desarrollo de producto estar muy pegado al cliente, trabajar con otros, ¿no? Perfiles de personas que a lo mejor no son clientes como tal, pero que te ayudan en el desarrollo del producto, a darte feedback. Y volviendo a la pregunta del onboarding, perdona que me estaba yendo, ¿no? O sea, oye, nosotros en estas 4 semanas estás utilizando la plataforma. ¿Quién se involucra? ¿Tenéis un equipo de operaciones o un equipo de sales enablement? ¿Un equipo tecnológico que hace las integraciones? ¿Cómo? No, le llamamos... sí, hacen estas funciones, nosotros llamamos FP&A Operations. Y es como Customer Success. Es una especie de, Customer Success, Customer pero técnico support, o no. Pero técnico, sí, muy técnico. ¿Programan? ¿Son programadores? No son programadores, son gente buena financiera y también con el punto de vista de tecnología. ¿Vale? Tienen un perfil híbrido. Seguro que es fácil de encontrar eso, ¿no? Facilísimo. El típico financiero que sabe de APIs. Entonces, y la verdad Sois es que pocos. Somos pocos. No, hemos tenido suerte. Creo que también en nuestro entorno más global, ¿no? Que todas las empresas han tenido que enfocarse en el tema remoto desde el principio. Oye, pues nosotros nacimos en medio de la pandemia y hemos tenido una visión muy híbrida, ¿no? de la forma de trabajo en función de los equipos y demás. Pues hay gente que sí que está viendo a la oficina, pero bueno, que sí que hemos tenido pues a lo mejor una flexibilidad, una agilidad a la hora de buscar y contratar. En LinkedIn tenéis muchos de estos, de FP&A. O sea, esto no sabía yo si eran vendedores camuflados o era Customer Success. O sea, tenéis un equipo grande de Customer Success, ¿no? Tenemos. Y antes has hecho el comentario de no podríamos tener millones de clientes, ¿no? Ahora si nos llegaran es por esto. Porque cuando llega un cliente hay que hacerle una pequeña consultoría y un pequeño onboarding hasta que está funcionando. Estas primeras semanas hay un trabajo a hacer. Obviamente esto no escala infinito. Esto hay que meterse. Y también por el momento en el que estamos, ¿no? Como digo, ¿no? O sea, al final, la tecnología está verde, hay que hacer muchas cosas. ¿Hasta qué punto si una empresa contrata hoy Abacum, lo que recibe es solo lo que viene del software versus la consultoría que vosotros ayudáis a montar un poquito los dashboards y tal? ¿Qué parte de consultoría hay hoy? Hay cada vez menos. Como todos, nosotros cuando empezamos este proyecto, pues estuvimos muy inspirados en
hack it before you make it, ¿no? Y aprender. Fake it o hack it. Lo he oído de las dos formas. Prefiero hack que el fake. El fake tiene una connotación un poco... Elizabeth Holmes. Exacto. Lo ha popularizado. Pero te permite aprender muchísimo, ¿no? Correcto. Entonces, ahora ya con un producto y una plataforma, pues es otra cosa. Lo que hacemos es sobreinvertir en la satisfacción del cliente. Nuestro primer valor es Customer Obsession. Y este equipo, pues oye, una vez está onboardeado, la interacción pues, disminuye, pero está ahí por si lo necesita el cliente. Asegurarnos de que están contentos, de que les damos el valor que tenemos que darles y asegurar. Más que los millones de clientes, pues todas las partes juegan, ¿no? En una empresa que al final, pues como digo yo, tiene 20 meses, estamos creciendo, pues todo tiene que ajustarse para poder llegar a esa escala. ¿Y hasta qué punto habéis estado dispuestos a sacrificar el margen bruto para hacer este aprendizaje, acompañamiento, satisfacción, obsesión? O sea, cuando habéis ido a la serie A, ¿habéis ido con un margen bruto de 85%, de 50% o de negativo incluso porque decís, no, a saco, yo ya cobraré, o sea, ya ganaré dinero en el futuro, ahora invierto muchísimo? ¿Cómo habéis gestionado esto? Tenemos la suerte del coste medio de la herramienta que hace que evite... O sea, como no sois baratos, tenéis margen, es lo que estás diciendo. Con lo cual, ¿qué margen habéis tenido en la serie Aprox? Bueno, estamos en el nivel estándar de un SaaS, ¿vale? 80 y pico. Por ahí. Vale. Entonces, también ahí habría que mirárselo, ¿no? Siempre que, claro, como director financiero, cuando me hacen estas preguntas, tendría que poner el asterisco al final de la página del footnote de... ¿Qué metes en ¿Qué meto ahí? ¿Cómo lo incluyes? Porque comparar estos números, ¿no? El concepto de la Adjusted EBITDA siempre es muy gracioso. No parece que tenga que ser tan creativa la contabilidad, pero lo es, ¿no? Es muy creativa. Ese me recuerda el caso de... ¿Cómo se llama lo de los coworking? WeWork, que tenía el Community Adjusted EBITDA. Sí. Que le salió muy mal este término que sacó de la manga. Oye, una pregunta. Conocí hace unos meses una compañía que me hizo mucha gracia, se llama Mosaic. No sé si la conocéis, es competencia, entiendo, cercana a vuestra. Y es que además el fundador era el CFO de Palantir, ¿no? O sea, digamos, de otra parte del mundo, pero una historia parecida a la tuya, ¿no? O sea, haber estado en compañías de alto crecimiento, obviamente, de muchísimo crecimiento. Sí. No sé si era el CFO, pero sí que está en el equipo de finanzas. Bueno, SVP Finance. Ok. Pero una persona, digamos, ejecutiva de finanzas que acaba montando esto. ¿En qué os parecéis y en qué os diferenciáis de un Mosaic? Tenemos, o sea, hay diferencias significativas en cómo entendemos a lo mejor el concepto de colaboración, ¿vale? Unos y otros. ¿Vale? O sea, este concepto de Notion es más Abacum. Sí, cómo encaramos el pricing y otras diferencias en el cual pues nosotros pues me considero pues una herramienta que tiene el componente de colaboración algo más embedido. En el caso de Mosaic es un gran proyecto. Tenemos un poco, parece cuando miras su página web, ¿no? que viene a hacer nuevas las herramientas antiguas, ¿no? El Adaptive, el Anaplan. Me faltaría profundizar un poco más, ¿no? en su caso de uso y todas estas preguntas que me estáis haciendo, pues entenderlas desde su punto de vista, ¿no? Y realmente ellos cómo se lo han planteado. Pero un poco la diferencia que vemos con clientes a veces cuando nos hablan de unos u otros o lo que valoran de nosotros respecto a ellos, pues vemos que hay matices diferentes en cuanto a cómo ha sido el product research y cosas de estas. ¿En general os encontráis un competidor en un proceso de venta o simplemente reemplazáis el Excel? Muchísimo reemplazamos el Excel. O sea, ¿no tenéis un proceso competitivo con otro que hace lo mismo? Algunas veces sí, pero a día de hoy el mercado, diría que según los últimos datos que vi en el mercado de las pymes, el 99% utiliza Excel, no utiliza una herramienta de FP&A. Aquí en vuestro mercado estoy pensando, claro, estos de Mosaic los conocimos a través de un inversor que hizo su serie A que se llaman General Catalyst, que son de los clásicos de Silicon Valley, ¿no? Vosotros tenéis a Y Combinator.
sea, ahora que está muy de moda ese debate con Stripe y Y Combinator, que si son una mafia, que si han tapado... Bueno, pues yo creo que en vuestro caso es interesante. O sea, vuestra estrategia... Explica el debate este. Vale, en 30 segundos, un fundador de un competidor, semicompetidor de Stripe, se quejaba en Twitter que Stripe, que es una empresa que vale más de 100 billions aparentemente en el mercado privado, y Y Combinator, que es la aceleradora que seguramente mucha gente ya conoce, donde pasó Stripe, son una mafia y que han echado a competidores de Stripe del mercado, que les han bloqueado rondas, que han dicho a inversores no inviertas en esta, que Stripe se lo va a comer con patatas, ¿no? Y que han ejercido un poquito como de bully en el mercado de VC y de early stage technology en pagos y tal, mundo de Stripe. Ok, donde yo quería ir es que en vuestro caso, si vendéis a tech startups, claro, tener a los VCs con más inversiones, os bloquea mercado. Porque yo estoy seguro que General Catalyst está yendo a su portfolio y le está diciendo, usa Mosaic, que queda en la familia, que aquí todo el mundo es una mafia, ¿vale? Igual que Y Combinator dirá, oye, usa Abacum, que está en la familia, tal, ¿no? Entonces, hay una estrategia comercial de fundraising vuestra, de decir, oye, Y Combinator tenéis, Andreessen, Sequoia, Tiger, ¿no? O sea, la gente que más volumen de startups está invirtiendo para ir meando un poco en los árboles y tener un territorio vuestro y luego venderles a estos que serán más fieles a una empresa de portfolio que a una de otro portfolio. ¿Lo habéis planteado esto? Ahora, sí que y creo que cualquier empresa que trabaje con que esté financiada, ¿no? Invertida por un venture capital, le vas a intentar, o sea, pides intros a empresas del portfolio. Hay afinidad en portfolio. Esto es un hecho. Hay una afinidad en el portfolio. Te hacen intros. Luego creo que todos nosotros tomamos la mejor decisión que queremos para la compañía. Sí, no solo son intros, ¿eh? Hay eventos, hay barbacoas, se hacen relaciones personales se hacen con relaciones. gente de un portfolio versus la de otro que no conoces. O sea, es más que una intro, yo creo. Nosotros estamos recién invitados a la fiesta, por decirlo de otra forma, pero lo que hemos visto cuando hemos hablado con empresas es... por un lado, ¿no? Que el director... Es que también hay diferentes focos. O sea, cuando tú llegas a través de un inversor, te hace una intro, depende o no que tenga el pain. De una forma muy acuciada, ¿no? De la otra forma, cuando te llega un inbound de alguien que está realmente buscando una solución para su problema, ¿vale? Es un proceso de venta diferente. En el segundo es más sencillo, porque viene alguien que está bleeding in the head, que decía Michael Siegel de Y Combinator, a otro que a lo mejor le tienes que hacer... no, oye, ser consciente de ese problema. Uh-huh. Entonces, nosotros, o sea, realmente a día de hoy, a lo mejor de aquí el año que viene, volvemos a tener la misma conversación y te digo, oye, pues sí, es verdad. El mercado está copado, nos hemos cogido cada uno, nos hemos puesto las vallitas uh-huh. y nos hemos cerrado el mercado. Uh-huh. No tenemos esa impresión, uh-huh. ¿vale? Creo, por un lado, que a veces la gente cuando toma las decisiones, el equipo de finanzas en este tipo de empresas a lo mejor está más lejos el fundador le va a decir, mírate esta herramienta, uh-huh. pero escoge que son tú, amigos. Pero escoge tú. O sea, sí. Pocas veces... Pero eso pesa, ¿eh? El mírate esta que son amigos pesa. Es de la todas formas, realidad. Jordi, a ver, esto es cuando tu target market es puramente venture-backed, bueno, pero yo creo que no. Yo creo que esto puede potencialmente salir de este mini círculo de venture-backed, porque es muy pequeño. Cada inversor que tiene 100 compañías en el portfolio, un inversor o 200, un inversor consolidado... Yo no es lo que digo. Yo digo sí que hay un foco en tech startups. Yo digo que sí que hay un foco en tech startups, en scale-ups. Hay un foco, pero hay no VC, o sea, hay en tech scale-up. O sea, sí que hay aquí... Tendríamos que verme, ¿eh? Aquí, oye, habría que sacar el Excel, los números y empezar a mirar cuál es la... O sea, al final el Excel, ¿eh? No era... Bueno, al Excel, ahí me has pillado. Porque claro, tenemos que Son muchos años de Excel. Sería muy bueno que vosotros utilizarais para planificar el Excel, ¿eh? Sería muy bueno. No, pero en el hecho de este análisis habría que mirar exactamente la interesación, los competidores que inversores tienen, porque también hay muchísimo inversor. Claro, el solape que pueda haber en ese aspecto pues no va a ser infinito. Cuéntanos un poco la historia de fundraising. ¿Cómo empezasteis? ¿No? Porque tenéis algunos nombres curiosos, ¿no? Por ejemplo, Justin Kan, aquí lo tenéis en el cap table. ¿O? Sí, es YC. Eso es YC. Claro. Justin está muy cerca de YC y lo conocimos a través de Y Combinator. Obviamente sois profesionales del fundraising porque uno de los fundadores era VC, más o menos, ¿no? O sea, jugáis con ventaja.
Julio y yo los dos tenemos mucha experiencia en este mundo. O sea, Bueno, claro, tú como financiero sí también. Pero entonces, seguramente no fue fácil, porque es muy difícil conseguir la primera financiación, ¿no? es difícil, y más nosotros. O sea, nosotros estábamos en medio de la pandemia. El primer fundraising lo hicimos desde casa, encerrados. Lo decía, ¿no? Julio y yo en casa, encerrados con 3 hijos cada uno. Y fue difícil. Tuvimos la suerte, ¿no? de encontrar a Cafan, a ProFounders, y otros business angels que apostaron por nosotros. Porque claramente ¿Quién fue? ¿Los Business Angels? En la primera ronda entraron Lucas, J, Fundadores de Privalia. fundadores de Privalia, entró gente también como Salvador García Andrés de Ebury, gente muy buena en el ecosistema. Realmente es que tuvimos muy, muy buen apoyo. Y en esa ronda, pues, como digo yo, ¿no? O sea, creo que K y ProFounders vieron la oportunidad, les gustó el equipo y dieron el paso. ¿Quién abrió la lata? ¿Quién fue el primero que dijo sí? K. Cafan. Eso tiene un valor infinito, ¿no? Ujú. Sí, no, estamos súper Un agradecidos. saludo a Iñaki. Y al equipo. Hombre, por supuesto. Muy bien. Estará corriendo Iñaki. Dice que nos escucha cuando corre. Es verdad. ¿Cuánto levantasteis en la primera ronda? Nuestra ronda pre-seed, la seed y la pre-seed, en total fueron casi, a ver, en euros, dólares, el tipo de cambio, cerca de los 7 millones de dólares, ¿vale? Pero la pre-seed no. En la pre-seed, o sea, digo, la pre-seed y la seed. Entonces, en la pre-seed cerramos en torno al 1 millón de euros. ¿Pero por qué las sumas? ¿Porque era un convertible que luego lo arrastrasteis Exacto. a la SID? Vale. ¿Y se sois comunicó así, Delaware? y ¿Sois SL? ¿De dónde sois vosotros? Somos Delaware. Vale. ¿Y de dónde es Abacum? Porque ahora también es otro debate. ¿De Es dónde otro son las debate, compañías? claramente. ¿Sois de Barcelona? ¿Sois de Nueva York? ¿Sois de Delaware? ¿Sois de Silicon Valley? Pues aquí... Esto lo decidís vosotros. Mi respuesta no. es que lo deciden los founders de dónde es la empresa. Lo deciden los founders. Sí, nosotros... Sí, pero es que ahora tengo a Twitter muy, muy presente, ¿no? Y David Miranda, pues, se hace mucha... Exacto. Habla mucho sobre si las empresas que se venden como empresas españolas son realmente empresas españolas. Y aquí puede ser que el director financiero en mí, o a lo mejor el ingeniero, no sé, viene a decir, nosotros somos una empresa americana, con un equipo fundador de Barcelona y con mucha presencia en Barcelona. O sea, tenemos mucho equipo aquí. Pero sois una empresa americana, ¿eh? Pero somos una empresa De americana. Nueva York. Somos una Que es empresa lo que pone en la web. Ahora sí. Ahora la sede, o sea, la holding company es empresa americana. ¿Por qué ahora en Nueva York? Bueno, cuando nosotros fundamos Abacum, que lo hacemos en Delaware por varias razones, una de ellas también es que Y Combinator exige que seas C Corp, no podíamos viajar a Estados Unidos. Estados Unidos tenía las fronteras cerradas para los viajeros. Hasta hace muy poco. Entonces empezamos con un servicio de Postal Service en San Francisco para poder recoger el correo y demás. Y a la hora de decidir en qué ciudad ubicarnos, escogimos Nueva York por diferencia horaria, porque al final San Francisco puede ser que tuviera como mucha lógica, pero teniendo un equipo en Europa y en otras áreas y en otras partes del mundo, la diferencia horaria con San Francisco era muy grande. Y Nueva York tiene vuelos directos entre Barcelona y Nueva York, había más frecuencia y nos pareció mejor. ¿Qué hay en Nueva York? ¿Como un buzón o hay una oficina? No, hay una oficina. Tenemos oficina en Nueva York ahora. Ya tenemos oficina y tenemos un equipo allí. Hay un equipo que hace ventas. Sí, de momento hemos empezado por la parte de ventas, marketing y empezar a dar soporte a todos los clientes que tenemos en esa zona horaria y veremos poco a poco. Más cara la gente ahí, ¿eh? Es más cara la gente ahí. Bastante más. Pero vale la pena. Vale la pena. Y además nuestra apuesta es fuerte en el mercado americano. Uno de los socios se irá, la idea es que se vaya a vivir allí. Estamos con esos papeleos. Y la idea es, oye, pues somos una empresa americana y con fuerte presencia ahí. Cierro paréntesis y vuelvo a la pregunta de Bernat. Sois una empresa americana, ronda pre-seed. Exacto, o sea, 1 millón de euros, la ronda pre-seed, que esto lo fuisteis levantando pues poco a poco, ¿no? Con notas convertibles. No, uno fue tras solo otro. una. Bueno, pero no fue de golpe, ¿o sí? Fue de golpe. ¿Sí? Nuestra apuesta de financiación... Lo bueno de las notas convertibles es que puedes ir cerrando, ¿no? Progresivamente. Una detrás de otra.
es importante no olvidarse, reincido mucho en lo del COVID, ¿vale? Porque creo que ahí todas las empresas que hayan pasado por ello, que sean VC-backed, los fondos de inversión, muchos daban, oye, hay que aguantar 24 meses, ¿no? Había muchos planes de Hubo un Rip Good Times de Sequoia mítico de decir, oye, apretar el cinturón que esto se va a complicar, que luego no, hubo más dinero que nunca. Pero sí que el mensaje de los VCs era, cuidado que va a haber que aguantar. Entonces nosotros, a la hora de encarar esa ronda, nos planteamos diferentes escenarios. Y uno era, a lo mejor un escenario más conocido en España, ¿no? Oye, levanta menos dinero, menos valoración, haz un producto, valida y luego vas a buscar más financiación. Nosotros no sabíamos si en septiembre o octubre iba a haber un mercado. Y había otros fondos de, oye, intentar conseguir más financiación, asegurar que tenéis más runway para poder construir producto, validar y que cuando vayáis a vender haya quien a quien venderle. Y si hay que esperar un poco, pues que tengas la capacidad de esperar hasta obtener esas métricas que te den esa ayuda. Entonces nosotros fuimos con una visión, creo que fuerte en el sentido de, oye, necesitamos hacer una ronda grande en términos españoles. Porque no había nada. Porque casi nada. Sea, era un PowerPoint, ¿tú lo viste? Había un PowerPoint y dos personas con mucha experiencia que no sabían hacer producto ellos mismos y una ambición muy, muy, muy grande y muy compleja, ¿no? O sea, había eso. ¿Y queréis levantar 7 millones de euros ya desde el principio? No. Eso el uno. Un millón con nada. Luego empezasteis a hacer y ya hicisteis hicimos Y Combinator, hicimos la ronda seed que anunciamos con Creandum. ¿Y el millón de euros, que era una valoración de 5 o así, ¿no? ¿Sería? 4 o 5. Fue una valoración alta. Más de 5. No. En ese entorno, aquí lo importante es lo de la dilución. O sea, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando vas a explicar tu equity story es la dilución a la que vas a asumir. Y cuando vas a buscar rondas más grandes en importe, la dilución es muy importante. Y para todos los factores. Sobre todo para que cuando llegues a etapas tardías, el equipo fundador no tiene por qué llegar. No tiene por qué no. No debería llegar diluido. Porque también es una mala señal. Eso es lo que les contamos todos a los VCs. Ya, no nos tienes que convencer que estamos en el mismo lado. Eso está claro. Pero es verdad. Pero también lo he vivido en otro sitio. Yo conozco proyectos con el cap table jodido. Con el cap table jodido, sí. Y los fondos se lo miran y no les gusta. Entonces, ahí, oye, pues al igual, ¿no? La suerte de contar con grandes inversores que apostaron por nosotros en unas condiciones que nos iban a permitir tener ese equity story que creo que es bueno para todos, ¿vale? Entonces, lo digo porque estas valoraciones a veces pueden asustar en términos más locales, son bastante estándar a nivel europeo y a nivel americano, pero que se entienden cuando tú apuestas por un proyecto que esto va a valer 500, 1000, lo que sea, ¿no? Si tú vas a vender la empresa por 100 millones, a lo mejor puedes jugar otro equity story. Cuando vas a enfrentarte probablemente o potencialmente a rondas de financiación más elevadas y a una dilución superior durante un tiempo, es importante que el equipo fundador llegue bien. En Y Combinator luego redundaron muchísimo en la dilución. Después de que ellos están diluidos un 7%. Eso es lo que te iba a decir. Después de su mordisco. Claro, porque ¿qué pasa? Ahí hay un down round. Después, cuando entras en Y Combinator, la valoración es estándar. Sí, no, es 7% por $125,000. Claro, ¿y eso qué valoración sale esto? Es $1 millón y pico. Él es financiero. Es $1 millón y poco, ¿no? Claro, ¿qué dices? Pues es un down round. No es un down round. Bueno, ellos hacen un safe. Hacen un safe, pero ha ido para abajo la valoración. Hacen un safe, la asumes, y aquí, si más o menos vais siguiendo la historia, pues bueno, claramente o sea, cuando tú afrontas Y Combinator, como fundador, lo que nosotros recomendamos es a ver si te sale a cuenta. Esta dilución al final va a salir sobre todo de los fundadores. ¿Vale? A mí Michael Sieber me contó esto aquí en INNIC, físicamente él, para Gamalun en aquel momento. Y yo decía, pero estás loco. O sea, pero era otro momento, ¿eh? O sea, invertían 15.000 euros. Pero en aquella época invertían 15.000 euros y se quedaban el 7%. Yo digo, pero no puede ser de verdad. O sea, no. Entonces, el equipo fundador, o sea, asume esa dilución y tienes que mirar que te merezca la pena. La gente dice, oye, ¿merece la pena Y Combinator? Depende. ¿Os ha merecido la pena? Sí. Hoy en día, donde estamos, no sabría decirte si hubiéramos estado en la misma situación con o sin Y Combinator. ¿Pero estás 100% convencido de que os ha valido la pena esta dilución? Yo creo que sí. Sí. O sea, en nuestro caso, pero porque cada uno nos interesaba Estados evidente. Unidos,
el generar la atracción. Vendéis a allí, startups, growth, tal. Sí, sí. O sea, Claro. tenéis muchos ingredientes para que os merezca la pena. el fundraising posterior, somos afortunados y damos gracias a, ¿no? por donde estamos. Entonces, oye, no puedo decir que no, pero depende de cada uno. Si llegas con un... YC está muy pensado a veces para el típico fundador que recién salido de la universidad se pone a programar. Claro, es un poco lo opuesto al Esto era el vuestro. primer día. Esto era el primer día. Yo creo que ahora ya no tiene nada que ver, ¿eh? Y Combinator. Hay proyectos así, pero hay otros proyectos que llegan como nosotros que llegamos mucho más cocinados. Por Y decirlo luego de el otra forma. valor propiamente del proceso este de Y Combinator. O sea, yo ahora me lo imagino como una especie de industria, un proceso industrial, porque 500 proyectos por batch, 500 proyectos en un Zoom. Eran 500 o 400 ahora en la Pues última. igual, 400. Sí, bueno, pero no te estás todo el día tú con Paul Graham ahí hablando Claro. de la vida. ¿Qué era lo que hacían los de Stripe Era la y los de propuesta de valor del Airbnb? primer día, ¿no? Ahora hay mucho debate, también a raíz de todo este artículo. El tema del batch y el remoto. O sea, claramente el remoto le ha permitido a YC ampliar el batch. Lo que dice Michael Sibel es que ellos siguen manteniendo el ratio de aceptación al programa y que lo que ellos intentan es ayudar al mayor número de empresas posibles. Entonces, su visión es esta, oye, la calidad la mantenemos porque el ratio de aceptación a YC es el mismo que era en aquel momento, lo que pasa es que ahora se ha disparado el número de empresas que quieren participar en el programa y lo que hacen es, pues reparten a todo este volumen de empresas en clases y dentro de las clases en grupos de trabajo. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de trabajar pues, con Michael Sibel, era nuestro group partner, con Gustav, había 4 asignados a nosotros y realmente pues, están bastante encima de los proyectos. Ahora, YC le vas a sacar partido si tú le pones esfuerzo. O sea, no por estar en YC vas a ser un éxito. O sea, llegas ahí y para aprovecharlo tienes que ponerle tú muchísimo trabajo y sacarle muchísimo partido. Y luego, ¿qué pasó tras el Demo Day? ¿Cómo fue el Demo Day? ¿Cómo es el Demo Day? Es muy peculiar. Tú estás delante del ordenador, estás ahí y de repente... ¿Desde dónde lo hacíais? ¿Desde Barcelona? Desde Barcelona, sí, no podíamos viajar, fue un batch completamente remoto y entonces estás ahí pendiente con el micrófono y sales, tienes un minuto, 120 segundos, no sé si un minuto o 2 minutos ahora y presentas una slide y haces este discurso. Una slide, ¿eh? Una slide y pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y así 500. O 400. Nosotros éramos 350 nuestro batch. Pero sí, es así. Sí, yo acabo mareado los jueves con 5. Sí. Acabo mareado. Sí. Con Y los 400. mezclas y tal, imagínate 300. es tremendo. Bueno, aquí lo que pasa es que hay muy pocas empresas que a lo mejor se la jueguen todo a Demo Day, ¿no? Ya se ha hablado con inversores antes. Es casi un ritual el Demo Day. Es un ritual, y es cierto. Te sirve y de repente, pues, cuando lo haces, te llega interés de gente interesante y se lo miran, ¿no? Hay gente que se lo está mirando, que está haciendo los deberes y te contactan. Pero es un poco peculiar. En el formato remoto tienes menos interacción. No sabes quién te ve, no les ves, no ves la audiencia, no puedes colaborar. Es un poco peculiar. ¿Y Pero luego te qué pasa? llega interés, ¿eh? ¿Y luego qué pasa? Te entran mensajes, te escriben, te empieza a escribir mucha gente. Oye, que... Emails. Sí, tiene un sistema de matching. Entonces, cuando muestran interés... Hay 2 demo days para empezar. Hay un rehearsal que se lo haces a los alumnis 2 días antes. Y ahí ya te sirve, ¿no? Porque el alumni de YC, pues es... Hay algunos que son buenos inversores. Hay algunos que son inversores, son interesantes. Y luego haces el demo day ya a inversores. Y entonces hay un sistema ¿Y interno. ahí es donde entra Justin Khan, por ejemplo, o entra después? Justin Khan ya nos conocía. Nos conoció en un grupo, en una sesión de YC. Y recibimos un mensaje de alguien de su equipo y organizó una llamada y hablamos y tuvimos la suerte de conocerle. Vale. ¿Y luego cómo ha evolucionado esto? Porque, vale, o sea, levantasteis al final 7 millones, que esto es mucha pasta, ¿no? O sea, Creandum fue después de YC. Sí. Creandum fue durante YC. Durante YC. Ah, pero O sea, eso antes del Demo Day ya habían firmado Creandum. Sí, nosotros empezamos a hablar con fondos ahead of Demo Day. Vale. Pero no lo entiendo. ¿Creandum no fue Serie A? No, eso es atómico. Ah, vale. Vale. Pero también fue a prorrata, obviamente. Vale. En aquel momento nosotros hablamos con Creandum, que también compartimos 2 socios, ¿no? Cafán y Creandum, ¿no? Compartimos socios. Muy bien.
Y veo que Felipe Navío también ha entrado en la Serie A, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la Serie A con Atómico? ¿Cómo ha sido el proceso? Atómico es... los conocimos en la serie sí, y ya mostraron interés, pero ahí Creandum ya nos conocía de antes, son gente impecable. O sea, Peter, Staffan son espectaculares. Y en aquel momento, pues oye, Creandum hizo súper buen trabajo, nos encantó, vimos muy buen fit. Y Atómico pues, se quedó entiendo yo, con nuestro nombre, nos siguió, hizo el trabajo de un fondo, ir a Conviction, entender el espacio, y después de verano vimos nosotros, ¿no? que había interés por parte de varios fondos. Y lo que nos planteamos es ir ya a una Serie A o esperar un poco más. No necesitábamos dinero. Que es el mejor momento para levantar, ¿no? Que es el mejor momento cuando no te para hace levantar. falta. ¿Cómo es que levantasteis con un fondo europeo pudiendo haber levantado con cualquier fondo de Silicon Valley, quizá con incluso mejores condiciones? Nosotros buscamos mucha convicción. Yo he vivido grandes proyectos y todos ellos han pasado por problemas. Con inversores. Bueno, o en general. Han pasado. En general. Privalia, o sea, que no es una línea recta, que ahí hace baches. así. O sea, Sí, Privalia, totalmente. Wallapop, Totalmente. Todas las compañías van para adelante, para atrás, arriba y abajo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces es importante los inversores que te muestren mucha convicción. Y es una de las cosas que nosotros buscamos mucho y intentamos, y hablamos con emprendedores que los conocen, para, oye, realmente entender cuando va mal. Y nos gusta mucho hablar con emprendedores que han ido mal, ¿no? O sea, empresas que han ido mal del portfolio son las que nos gusta conocer sus historias. Y al igual... Por eso nos pedisteis a nosotros referencias de los VCs, ¿no? Como Factorial va mal, vamos a pedir referencias. Eso es por cercanía y porque teniendo un equipo fundador tan potente en Barcelona, no aprovechar la conexión es una... Claramente vosotros no sois ese caso. Tienes que ver cómo se comportan los VCs cuando no es el happy path, ¿no? Cuando la empresa se queda flat o se le va a alguien importante, es relevante. Y aquí los dos, o sea, tanto Atómico como Creandum, pues son high conviction. Y nos mostraron esta convicción y nos dio seguridad. Y podríamos a lo mejor haber conseguido mejores condiciones. Pero aquí es muy ¿tenéis importante. un term sheet mejor? Podríamos haber conseguido mejores condiciones. Pero no la teníais, ¿no? Mucha gente dice eso, pero luego siempre es las mejores condiciones. Podríamos haber conseguido mejores condiciones. Y es importante. También en esto a mí me gusta muchísimo la serie de Silicon Valley de HBO. Y uno de los primeros es doloroso. Lo cierto que lo que es se parece en la realidad. parece en la realidad es doloroso. El ridículo que hacemos todos. Es verdad. Es que es así. Damos un poco penita a veces. Pero bueno, es muy importante. Hay muchos factores que juegan, ¿no? La valoración, el partner y demás, porque tienes que ser consciente con lo que te casas, con qué te casas y en lo que te va a mirar. Tú has comentado el concepto de down round. Ojalá no tengamos que pasar por ello, pero son momentos muy, muy dolorosos, duros, que a ver cómo lo explicas, a ver cómo reaccionas, a ver cómo sales de aquella. Y siempre que tomas estas decisiones, pues lo tienes que tener en cuenta. Y a lo mejor si a mí me dijeran, oye, Jorge, te doy un term sheet por 1.000 millones. No, porque no lo valoro. O sea, no valgo hoy 1.000 millones. Y si te acepto esto, ¿qué voy a tener que valer? ¿4.000 de aquí 12, 18 meses? Pues va a ser que no. Depende, ¿no? Depende. Es que un down round también depende de la preferencia, básicamente. O de la antidilución. Pero depende de lo que ponga el contrato. O sea, en general, un term sheet de 1 billón... Sí, pero si vas a tener que levantar una siguiente ronda de aquí 12, 18 meses, vas a tener que levantar. Si vas a tener que levantar, esta parte es importantísima. Si vas a tener que has de asegurarte que vas a poder generar ese Correcto. valor. Tienes que ver hasta dónde puedes llegar con este dinero que estás levantando. Esa es la parte clave. Sí. En VC hablan, ¿no? De tienes que crecer a la valoración a la que estás levantando. A veces puedes ser agresivo, pero si no creces ahí, entonces tienes un problema. No porque fuera cara la ronda, sino porque no has llegado a donde tenías que llegar. Entonces sí que estás jodido. Sí. ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos? ¿Vuestra idea es vender, salir a bolsa? ¿Tenéis algún horizonte límite del que habléis? ¿O simplemente ir conquistando el mercado? Nosotros, o sea, cuando nos sumamos Julio y yo a esta aventura es porque veíamos una oportunidad masiva, muy grande. Nosotros decimos de construir una 10 billion company. O sea, hay un mercado para... 10 billion. Hablamos en sentido, no por el 10. O sea, es el hecho de que hay un mercado grande. Y nuestro...
y cuando nos sumamos a esto, la media de vender una compañía son 10 años. Entonces, cuando entras en nuestros proyectos, tienes claro que es para largo plazo. O sea, no puedes pensar que esto es un pelotazo. No sé, este término me hace mucha gracia. Entonces, nosotros nos sumamos a este proyecto porque le vemos mucha capacidad de crecer, mucho potencial, y porque nos apetece, nos encanta la idea de estar trabajando en esta idea durante muchos años, porque son muchos años que tienes por delante súper duros. Cuando te casas con un fondo de capital riesgo, me hace mucha gracia. ¿Estáis en venta? Yo creo que toda empresa que haya recibido financiación de Venture Capital está en venta por definición, porque si a mis inversores les llega una oferta de compra, la van a tener que escuchar, ¿no? O sea, al final... No necesariamente, ¿eh? Depende de la governance y cómo defines los contratos de inversión. Sí, cierto, pero normalmente en una regla general... Es cierto que las acciones se venden. No la empresa entera, pero las acciones se van vendiendo arriba y abajo. Pero eso no implica una venta de la empresa, un contrato de control. Pero bueno, aquí podríamos empezar. ¿Factoría está en venta? No está en venta. 10.000 millones, ¿está en venta? No. 100.000 millones. Empezamos a pensar. Vale. Entonces, al final, ¿no? El problema es, a lo mejor es el dinero. Pero nosotros, oye, también te digo, ¿no? La vocación es muy a largo plazo. Habrá que darles liquidez a nuestros inversores. Y si es una salida a bolsa, pues será cojonudo. Sí. Pero si no, se habrá que buscar otras formas de darles liquidez. Hay grises, ¿eh? O sea, una empresa puede diluirse el 95% y no se ha vendido nunca. Pero los emprendedores no tienen control de la compañía, con lo cual el control ha cambiado hace siglos, ¿no? Una empresa puede no venderse, pero ir vendiendo cachitos en secundario hasta que los emprendedores acaban teniendo un 5% de la compañía. Tampoco se ha vendido nunca la compañía, pero en realidad la han vendido a trocitos, ¿no? Y luego hay ventas que solo compran el 40%, un private equity, y sigue habiendo... O sea, no hay tanto blanco y negro aquí. Yo creo que hay mucho gris y no sabes las compañías dónde están. Y hay que mirar el cap table. Para entender qué ha pasado hay que mirar el cap table siempre. Oye, Jorge, muchas gracias por contarnos tu experiencia. La verdad, muchos aprendizajes interesantes. Pero todo en el lado de fundraising, ¿no? En 20 meses habéis hecho mucho trabajo, ¿no? Habéis levantado mucha pasta. Sí, no, la verdad es que ha sido muy intenso. O sea, aquí me da mucha cosa, ¿no? Por contaros a vosotros algo que conocéis y habéis vivido. O sea, os digo cosas que nosotros siempre aprendemos cosas, ¿eh? Y cada semana. Pero es intenso. O sea, lo de ser emprendedor, lo de fundar una empresa es intenso. La situación global es peculiar pero otra vez, ¿no? Las cosas van muy bien. Ojo, toco madera. Que sigamos yendo igual de bien, aunque nos preparamos para cuando vengan mal dadas. Y los últimos 20 meses han sido espectaculares en cuanto a la experiencia vivida. Doy muchas gracias a la gente que se ha sumado al equipo. Creo que tenemos un muy, muy buen equipo con muy buena gente. Los clientes que están, ¿no? Oye, que trabajan con nosotros. Y ojalá de aquí a un año pueda hablar y que las cosas sigan yendo igual de bien. Ya nos actualizarás. Por supuesto. Enhorabuena y muchas gracias. Y gracias a todo el mundo. Jordi, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!